¿Quién? Yo, el señor Eduardo, señora Emma. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya es noche, ¿verdad? Sí, ya está cayendo la nochecita. ¿Cómo ha estado, señora Bien, Emma? pensé que no iba a venir, como ya era tarde. Pásele. Es que está lloviendo un poquito. Gracias, muy amable. Por favor, tome asiento. ¿Cómo ha estado, señora Emma? Pues con muchos quehaceres, ya ve que en la casa no se acaba, y los hijos, las tareas, todo. Bueno, pero gracias a Dios. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Con el evangelismo, con la palabra de Dios. ¿Sí recuerda hoy que vamos a tocar? Lucas No, ¿qué cree que se 19. me olvidó? ¿Cómo se le va a olvidar, señora? Sí, es que con tanta apuración. Vámonos a Lucas, pero no se preocupe, ahorita vamos a leer la bendita palabra del Señor. ¿Lucas qué? Capítulo 19 del versículo 1 al 10. Ah, ok. Jesús y Zaqueo. Correcto, Jesús y Zaqueo. Bien, a ver, me acomodo un poquito más. Aquí tenemos parte de la lección. Me da gusto que siga prosperando en su vida espiritual. Gracias a Dios porque Él nos provee, nos enseña, nos prepara y Él es una bendición en nuestra vida. Bien, señora Emita, vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10, ¿verdad? Sí. Que se titula Un hombre con sed de Dios y habla de una historia muy hermosa entre Jesús y Zaqueo. Voy a leer el primer versículo, usted el segundo y todos nos vamos hasta el versículo 10. Amén. Amén. Bueno, dice así la bendita palabra del Señor. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, señora Emma. Pues bien, son 10 versículos, pero es una gran enseñanza. Y quiero hacerle una pregunta. Yo sé que usted pues ha estudiado, le ha echado ganas, ¿verdad? Pero la primera pregunta es muy importante. Dice, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los que habla aquí. Pues aquí dice que una es Jesús. Sí. Y luego Zaqueo. Sí. Y luego Zaqueo, y habla también de puro personaje o de toda la historia. De toda la historia. Ok. Sí. Entonces Jesús, Zaqueo, el que era jefe de publicanos, Sí. un sicómoro, ¿verdad? Sí. Y también aquel lugar mirando Zaqueo desciende, entonces, pues creo que son los más esenciales. Sí, y una ciudad llamada Jericó, recuerda, eso ok, es muy importante, sí. ¿verdad? Bueno, y me gustaría preguntarle, ¿verdad? En sus propias palabras, explíqueme, por favor, qué sucedió en esta historia tan interesante.
¿Qué entendió, señora Anita? Bueno, aquí habla de que Jesús iba pasando por la ciudad y que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, ¿verdad? Era pequeño de estatura, pero quería ver a Jesús y se sube en un sicómoro para verle porque había de pasar por ahí Jesús. Sí. Después llega Jesús al lugar y miró hacia arriba y lo vio y le dijo a él: Zaqueo, date prisa porque a tu casa voy a ir. ¿Sí? Entonces él pues desciende de rápido, gozoso, porque pues quién quisiera que lo visitara Jesús a su casa, ¿no? Entonces, Sí. pero como él era un hombre rico y pues viendo que Jesús estaba ahí, dijo: si he hecho algo malo, pues entonces si le he quitado algo malo a los pobres o que no le haya pagado bien, pues le voy a triplicar, a cuadriplicar lo que le quité. Sí. Uh-huh. Y Jesús termina aquí con: Jesús ha venido la salvación, le dice que ha venido la salvación a su casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene Jesús a buscar a los perdidos. Muy bien, señora Emita, muy bien. Se vio que se preparó, la felicito, puso mucha atención. Efectivamente, ¿verdad? Jesús va pasando por ese lugar, ve a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo tenía ansias de ver a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Pero como era chaparrito, vamos a llamarle así cariñosamente, sube a un árbol, ¿verdad? Y desde ahí lo ve el Señor, ¿verdad? Y le dice: desciende de ahí, Zaqueo, porque la salvación, ¿verdad?, ha llegado a tu casa. Sí. Qué hermosa palabra le da Dios a Zaqueo, ¿verdad? ¿Y quién era Zaqueo? Pues era un publicano, era de esas personas que cobraban impuestos, ¿verdad?, a su propia gente, a los judíos, pero también nos cuenta la historia, ¿verdad?, que Zaqueo al verlo se impresionó, ¿verdad? Y le dice: Señor, si yo he robado, ¿verdad?, porque era un pecador, ahí lo dice la palabra, le devolveré 4 veces cuadruplicado lo que he tomado, porque prestaba dinero, lo daba en usura, cobraba intereses, abusaba de los pobres y muchas veces le quitaban hasta lo que no tenían, ¿no?, para pagar sus deudas. Así era la vida de Zaqueo, pero de repente este hombre conoce a Jesús y su vida empieza a cambiar en todos los sentidos, ¿verdad? Desde el momento que lo ve, pues se queda impresionado, reconoce él, sin decir que era un pecador, sin decir que era cobrador de impuestos, sin decir que él era un hombre que abusaba mucho de los intereses, ¿verdad? Como hoy en día existen personas que dan el dinero a usura y cobran bien los intereses y todavía hasta se molestan. Entonces, eso no es justo delante de Dios, ¿verdad? Y un día Dios también les va a pedir cuenta a cada uno. Pero bien, también este hombre se queda tan impresionado que dice de su propia voluntad, porque Jesús no lo forza, Jesús no le dice: hey, mira, Zaqueo, ¿verdad? Y una cosa interesante, de Zaqueo viene la palabra saquear, robar, ultrajar, tomar de más. De ahí viene saquear, del verbo saquear, ¿no? De Zaqueo. Y este personaje bíblico, ¿verdad? Chaparrito, cobrador de impuestos, pecador, conoce a Jesús y su vida totalmente es transformada, ¿no? ¿En qué sentido es transformada? Que solo le dice a Jesús: mira, Señor, reconozco que he robado, reconozco que he cobrado intereses de más, reconozco que he sido malo con las personas, pero por cuanto he hecho lo malo, ¿verdad?, ahora le voy a devolver a cada persona que abusé de ella lo cuádruple, ¿no? 4 veces más le iba a devolver. ¿Y quién hace eso? Lo hace solamente la misericordia de Dios, lo hace la presencia de Dios,
lo hace una llenura total del Espíritu Santo, y Zaqueo empieza a cambiar su vida, empieza a entender el propósito de Dios, y es algo tremendo, impactante, porque empieza a ser de un hombre malo, un hombre bueno, de un hombre cobrador de impuestos, a regresar lo que antes había robado, y eso solamente lo puede hacer cuando un hombre es redarguido, cuando un hombre pues tiene sed de Dios, ¿no? Cambia su manera de ser, cambia su mentalidad, cambia su vida. Yo quiero imaginar que Zaqueo empezó a dormir en paz, ¿verdad? Aunque no lo dice la Escritura. Empezó hasta de salud, quiero pensar que mejoró mucho. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. ¿Y qué piensa usted cuando un hombre tiene sed de Dios y tiene a Dios en su corazón? ¿Qué cree, señora Emita, que sucede en base a esta historia? Pues su vida cambia totalmente, ¿no? Amén. Porque mire, aquí está diciendo aquí, cuando Jesús dice que llegó y pasó por ese lugar y lo vio, él se alegró, se gozó, porque dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Y más adelante dice, ha venido la salvación a esta casa. Amén, ¿No? así es. Entonces, a la casa de Zaqueo. Y que Sí. Zaqueo, para devolver, ¿quién va a devolver cuádruple? Pues solamente aquel que lo tiene, que es rico, y en este caso, pues aquí dice que Zaqueo era un hombre rico. Sí. Pero tengo una duda aquí en el versículo 10, ¿por qué dice ahí? Si está hablando de Zaqueo y luego menciona por cuanto él también es hijo de Abraham, esa es una. Sí. Y la otra dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, permítame explicarle. Cuando dice por cuanto es hijo de Abraham, recuerde que Abraham es el padre, ¿verdad?, de los judíos, ¿verdad? Viene su descendencia, Isaac, de ahí viene, ¿no? Y recuérdese que está hablando un judío, ¿no? Y reconoce Dios, ¿verdad?, que aunque hacía cosas malas, vamos a llamarle así, porque abusaba de las personas, les cobraba impuestos de más, era usurero del dinero, ¿verdad? Su descendencia venía de parte de atrás por parte del patriarca Abraham, ¿no? Y Abraham, pues, es el padre de multitudes, es el padre de los judíos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la nación de Israel, ¿verdad? Sí, de hecho, el nombre Israel viene de nombres de puros patriarcas del pueblo de Dios, ¿verdad? La I de Isaac, la S de Sara, la A de Abraham, que lo menciona aquí, ¿verdad? La R de Rebeca, la E de Esaú y la L de Lea. Ahí hay un gran secreto, hay gran sabiduría. Pero Zaqueo es del linaje del propio Abraham, ¿no? Pero cuando conoce a Jesús, ¿verdad? Cuando conoce a Dios mismo, su mismo corazón que tenía sed, que no lo llenaba la riqueza que tenía, porque dice la palabra que era un hombre muy rico, ¿verdad? Ni la riqueza, ni su fama, quizás la manera de cobrar no era la más correcta, ¿verdad? Era un personaje muy identificado, pero porque le servía al Imperio Romano en ese tiempo, ¿no? Y tenían que cobrar impuestos. Imagínese un judío cobrándole impuesto a otro judío, ¿no? ¿En qué concepto lo tenían? Incluso hacían ganancia y muchos se hacían ricos por ese oficio. Y Zaqueo era un hombre rico. Pero aquí lo interesante es que Zaqueo le dice a mismo Jesús, por cuanto he abusado, ahora voy a devolver lo que he robado 4 veces más. Entonces, perdón, pues aquí dice que debemos reconocer cuando hacemos lo malo. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y entonces Dios nos perdona
aunque hayamos hecho muchas veces lo malo, Dios viene y nos perdona, pero lo ideal es no volverlo a repetir. Sí, así es, así es. Y aquí cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿qué perdió? Bueno, cuando dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, se refiere a las personas que antes vivían en pecado y por la gracia, por el amor de Dios, por su santo y bendito evangelio, las personas son rescatadas y dejan de ser prisioneros del pecado para empezar a ser hombres salvos en la palabra de Dios, hombres temerosos de Dios. Y lo ideal es olvidarnos de todos los pecados. Lo ideal es ya no volver a pecar. Lo ideal es reconocer que existe un Dios para bien. Amén. Muy Bien, muy pues quiero hacerle una preguntita más. ¿Qué sucedió en la vida de Zaqueo cuando Jesús llegó a su hogar? Ya hemos hablado un poquito de esto, pero para que quede un poquito más claro. Lo recibió gozoso. Número 1, lo recibió gozoso. Pero Sí. también dice que murmuraban todos diciendo que había entrado a posar Jesús con un hombre pecador, en casa de un hombre pecador. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo eran extremadamente religiosos, ¿no? ¿A quién iba a ir Jesús? Pues a los pecadores, ¿no? A los que estaban apartados de Dios, a los que hacían lo malo, ¿no? Y eso le ayudó mucho a Zaqueo, ¿no? Porque Zaqueo era un hombre rico, era un hombre famoso, de mala fama, ¿verdad? Abusaba de la usura del dinero, pero al final de cuentas era su trabajo. Pero Zaqueo tuvo la fortuna de conocer a Jesús y tanta era su ansia que como era chaparrito se subió a un árbol alto para poder ver a Jesús, y Jesús desde arriba del árbol le hace un llamado, le dice: Zaqueo, ven, ¿no? La salvación de Dios ha llegado hoy a tu casa, ¿no? Y Zaqueo lo recibe con gozo, y Zaqueo empieza a experimentar el perdón de Dios, ¿no? Yo quiero imaginar que Zaqueo pues no dormía tranquilo, tenía muchos problemas, no hacía la voluntad de Dios, cobraba de más. Entonces todo eso, pues al final de cuentas, su espíritu se ponía triste, estaba afligido. También aquí entiendo, ¿verdad? Que cuando se pone gozoso y va a su casa, el mismo espíritu le está redarguyendo, ¿verdad? Porque él dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, sin que Jesús le dijera, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Sí. Y aún si he robado, lo cuatriplico. Entonces, ¿cómo Dios se mueve en la vida de la persona, ¿no? Para que pueda cambiar. Muy bien que entendió eso. Mire, como él se dedicaba a cobrar impuestos y todavía hacía negocio cobrando de más, la usura del dinero, cobrar altos intereses por un dinero prestado, no es agradable delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, él toda su vida había abusado, había pecado sobre ese renglón. Entonces lo recibe gozoso y sin que nadie le dijera, dice: Señor, pues voy a devolverle a los pobres lo que les he robado, ¿no? Es decir, cuando tú tienes a Jesús, Señor, emita en tu corazón, lo más importante es llevar una vida en paz con Dios, que tener riquezas, que tener posesiones, pero llevar una vida afligida, una vida intranquila, una vida pues abusando de las personas, ¿no? Y precisamente Zaqueo tuvo la fortuna de conocer directamente a Jesús, y yo me imagino, porque no lo dice la Escritura, tan solo al verlo, al ver su mirada de amor, al ver su compasión, al ver su perdón, pues él tuvo que cambiar y tuvo que cambiar para bien, y solito sale de él, le dice: Señor, pues la mitad voy a regresar y todo lo que he robado
no le dice así directamente, todo lo que he robado, dice, voy a cuadruplicar y voy a devolver, ¿no?, a las personas todo lo que he obtenido de ellas, ¿no? Eso Sí. habla, pues, de un corazón lindo, de un corazón arrepentido, de un corazón que quiere estar en paz con Dios, ¿no? Porque yo me imagino que Zaqueo no vivía en paz hasta el día que conoció a Jesús y Dios le da ese regalo. Y no solo le da la paz, ¿no? No solo le da la tranquilidad, le da su presencia, le da su Espíritu Santo y también le da la vida eterna, ¿no? Qué afortunado Zaqueo, Sí, ¿verdad? tengo una pregunta, mire. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí le dice? Porque Hijo del Hombre. ¿Eso qué, Hijo del Hombre? Es una manera de decir que es el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Ah, ¿Por qué? Porque Dios conoce todas nuestras necesidades y solamente Dios tiene el poder para transformar a las personas. Hoy en día físicamente no existe Jesús, es decir, vamos a decir entre comillas, murió, pero sabemos que Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, amén. pero Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue tocando corazones de saqueos, ¿no? Y le dice a las personas, no abusen, no saqueen, ¿verdad? Y yo les doy la vida eterna. Y es hermoso porque eso solamente Dios lo puede hacer. Vino a buscar y Definitivamente. a salvar lo que se había perdido. Así es, señor Ermita. Él Muy vino a bien. salvar y a Sí, buscar esa a los era que mi se habían pregunta. perdido. Bueno, espero haberla contestado. Y por último, vamos a hacer una reflexión final, ¿verdad? ¿A usted qué le parece? ¿Qué sucede en el ser humano cuando Jesús llega a su vida y se entrega a Él? ¿Qué cree usted que pase? Pues ya somos una nueva criatura. Amén. Ya llegó la salvación, como dice aquí. La salvación ha llegado a tu casa, ¿no? Entonces, qué bueno que Jesús viene y reina en nuestra casa. Amén. Amén. Pero en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Y todo lo hace conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús llega a nuestra vida, hay un antes pecaminoso y hay un después de arrepentimiento, de buscar su presencia, de buscar la santidad, de buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pues a mí me da mucho gusto, señora Emma, que a usted le haya quedado pues muy claro, ¿no? Esta lección, ¿no? La vida de Jesús y Zaqueo, el encuentro que tienen, hasta a mí me sorprende que Zaqueo pues hasta busca un árbol, ¿no? Para poder ver a Jesús, ya que su estatura no lo permitía. Y a mí me sorprende cómo Jesús dice que mira hacia arriba, ¿no? Habiendo una multitud, quiero suponer que sus ojos pues debería estar en los de abajo. Sin embargo, él sabe, ¿no? Él conoce el corazón de Zaqueo, sus intenciones y ve intencionalmente hacia arriba, ¿verdad? Y lo llama y bueno, desde ahí empieza a cambiar la vida de Zaqueo, ¿no? Pues le felicito, señora Emma, porque he estudiado la lección y vamos a seguir adelante con el plan de Dios, ¿no? Sí, pues yo le agradezco su visita y no deje de venir porque es interesante. Me saca de las dudas en las que yo no puedo y no entiendo. Y usted que ya es conocimiento ya de la palabra, usted está más avanzado, usted sabe, pues usted es el pastor. Un día estará en mi lugar, señora Emma, se lo aseguro. Porque Dios es el que nos da la enseñanza, Dios nos da la sabiduría. Hacemos lo que podemos. Dios nos prepara. Gracias por sus palabras. Y no deje de venir. No, aquí estaremos. Gracias, señora Emita, gracias. Aquí estaremos visitándola muy pronto. Muy bien, señora Emita, pues gracias porque me sigue invitando. Eso quiere decir que tiene mucho interés. Pues mire,
el día de hoy ha sido la lección, me da mucho gusto que usted la haya leído, pero sobre todo también entendido. Ahora vamos a cerrar esto con una oración agradeciéndole a Dios. Amén. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, Padre. Usted, por favor, haga la oración, señora. ¿Yo? Ok. Señor, te damos gracias, Padre, por haber escuchado tu palabra, tus siervos, Señor, y Gracias. que cada día aprendemos más de ti, Señor, Padre, en por estas tu vida, promesas por que tu tú nos has presencia, dejado, Señor, porque y que nos quien no lo cambias, podamos porque nos entender, Señor, vayamos en transformas, Padre. crecimiento, Padre, danos Señor. sabiduría, entendimiento y Gracias, discernimiento, Señor, y doy gracias por tu Hijo, Padre. Bendícelo, Porque eres Señor, y bueno, llévalo eres con santo, bien, Padre, en el nombre eres de Jesús te damos la misericordioso, gloria. Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, señora Emita, por su No, tiempo, al por su contrario, a ustedes casita. lo acompaño a la puerta. Sí, gracias, muy amable. Nada más deje tomar mis cosas y nos vamos. Adelante. Gracias. Señora Que Dios lo Emita, que bendiga. tenga muy buenas noches. Gracias por Que Dios la recibirnos. bendiga. Nos Hasta vemos luego. la próxima semana. La próxima semana estamos con usted. Gracias.